muchas de las veces nosotros en nuestro corazón hay sentimientos de de no querer dar. Esa es la palabra correcta. No quiero dar y doy porque me siento comprometida o me siento comprometido, pero no es así. Entonces, Abel en su corazón ofreció lo mejor que él tenía, mientras que Caín estaba viendo a ver qué era lo que iba a ofrecer. Esa es la diferencia. Cuando tú le das a Dios y realmente quieres dar, no estás pensando, ay, le voy a dar así, le voy a dar esto, le voy a dar el otro, a ver si puedo darle aquello. Simplemente le das, porque es tu Dios. Esa es la parte que dice el Señor, que Él conoce los corazones de todos, profundamente los conoce y sabe de lo que hay en nosotros. Génesis 4, del 3 al 5, NTV dice así: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos para ofrendar para el Señor. El 4 dice: Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. 5, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Nosotros tenemos que aprender a que todo lo mejor le tenemos que dar al Señor. Y si hay algo que me está impidiendo darle lo mejor al Señor, entonces estamos como Caín. Estamos viendo lo que podemos darle, como diciéndole, Señor, ahí te doy lo que me sobra, pero no realmente lo primero. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe lo que hay dentro de nosotros. A Él no lo podemos engañar. Ay, se paró. Eh, Dios rechaza la ofrenda de Caín porque no la presentó con fe, a diferencia de Abel, y porque no siguió las instrucciones de Dios sobre qué y cómo ofrecer la ofrenda. La ofrenda de Caín fue de los frutos de la tierra, mientras que la de Abel fueron los primogénitos de su rebaño, una ofrenda que se considera de mayor calidad y más en la línea con las instrucciones divinas. Abel le dio lo primero, Caín le dio los frutos. Los frutos no es lo primero. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar esa parte en nuestra vida. Mm, Perdón, es que no me está respondiendo para mover el, ya. Ahora, la falta de fe es uno de los obstáculos para poder ser bendecidos por Dios cuando nosotros damos nuestra primicia. Según el libro de Hebreos, la fe es necesaria para agradar a Dios y Caín no pudo tener fe porque su ofrenda era contraria al plan del cielo, que implicaba la necesidad de un sacrificio de sangre, un anticipo de la expiación de Cristo. Mm, Cuando nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que buscar una ofrenda.
lo primero, lo mejor. Cuando se hacía la expiación en ese tiempo que consagraban a los animales, se daba lo mejor. No tenían que ser animales que estuvieran enfermos, no tenían que ser animales que estuvieran mal de la piel, tenían que estar completamente sanos, puros y ser lo primero. ¿Por qué? Porque a Dios se le presentaba lo primero. ¿Qué hacía que el pueblo hebreo presentara lo primero? Pues era la fe, porque era para el Dios de Israel, para el Dios todopoderoso, para el Dios que les proveía, que los llenaba de paz, que caminaba con ellos. Y entonces ellos sabían que tenían que darle lo mejor de lo mejor. Y esa es la fe. Cuando tú tienes fe en que Dios te va a respaldar y te va a dar, tú le das lo mejor, porque sabes a quién se lo estás dando. No se lo estás dando a las personas, se lo estás dando a Dios. Cuando el pueblo de Israel incumplía con las instrucciones, tenía problemas. Ellos tenían que dar las primicias de acuerdo a cómo se establecía en la palabra, de acuerdo a cómo se establecía en la Torá. La Biblia indica que Dios había mandado a Adán y a Eva y a sus hijos a ofrecer las primicias de sus rebaños, y Caín las ignoró al ofrecer el fruto de la tierra en su lugar. La actitud del corazón es muy importante para Dios. La ofrenda de Caín no fue aceptada porque no provino de un corazón puro y obediente, como lo fue con Abel. El propio Dios le pregunta a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y la misma pregunta Dios nos hace, si nosotros hacemos bien, ¿no seremos enaltecidos delante de Dios? Génesis 4:7 de HH dice así: si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Hebreos 11:6 LBLA dice así: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Noé edificó un altar y ofreció holocaustos a Dios después del diluvio, lo cual es interpretado como una forma de dar primicias. Cuando él bajó del arca, lo primero que hizo fue ofrecer un altar y darle gracias a Dios porque le había salvado la vida a él y a su familia. Porque no hizo conforme hizo con los que padecieron, con los que murieron en ese momento por el diluvio, sino le tuvo misericordia. En Génesis 8:20 NBI dice así: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Todo era puro, era lo primero, lo mejor. La acción de Noé fue una respuesta de gratitud a Dios por haber sobrevivido al diluvio junto con su familia y los animales. Dios responde al aroma agradable de los sacrificios con una promesa de no volver a destruir toda la vida en la tierra con un diluvio. ¿Cuál es nuestro aroma agradable delante de Dios? ¿Qué sacrificios estamos haciendo? Cuando hablamos de un sacrificio, para que sea un sacrificio tiene que doler. Te tiene que doler. Cuando tú quieres quitar algún pecado de tu carne, te duele, te cuesta trabajo. Cuando tú quieres modificar tu manera de pensar, te duele, porque tienes que hacer un sacrificio. A lo mejor, si en un momento determinado comes mucho y dices, ay, voy a dejar de comer, te cuesta trabajo dejar de comer. Voy a hacer un ayuno, te cuesta trabajo hacer el ayuno, pero es un sacrificio.
Lo mismo pasa cuando nosotros damos nuestras primicias. Es un sacrificio agradable a Dios que va a traer bendición a nuestra vida. Pero muchos de los hijos de Dios están en situaciones económicas desfavorables porque no lo hacemos. Porque estamos pensando, ay, es que eso ya fue del Antiguo Testamento, ya no necesitamos hacerlo. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tal vez no vamos a dar todo, pero lo que está en tu corazón, darle a Dios. Cuando nosotros damos primicias, las puertas del cielo se abren de una manera sorprendente. Pero no lo vamos a ver hasta que nosotros no hagamos el sacrificio de hacerlo. Dice la palabra del Señor, si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero si no creemos, no veremos nada. En el Nuevo Testamento, Jesús es la primicia. Dios también nos dio una primicia, le dio una primicia al pueblo, al mundo, a nosotros. Jesús es descrito como las primicias, porque su resurrección es el primer fruto de una cosecha mucho mayor de redención. Su resurrección demuestra que la muerte no tiene la última palabra. Dios nos dio una primicia para poner el ejemplo. Nos dio a su unigénito Hijo como primicia. Y a él le dolió mandar a su hijo porque él sabía lo que iba a pasar con su hijo. Él sabía que lo iban a golpear, él sabía que lo iban a escupir, él sabía que iban a pasar por encima de él. Y aún así lo ofreció como primicia para que nosotros podamos ahora entrar al trono de la gracia delante de él a través de su Hijo Jesús. Pero él fue la primicia. ¿Y por qué si Dios es capaz de dar una primicia, por qué nosotros no somos capaces de dar una primicia? Si él ya nos puso el ejemplo. Primera de Corintios 15, 20, 23 BLP. Pero no, Cristo ha resucitado, venciendo la muerte y su victoria. Es anticipo de la de aquellos que han muerto. 21. Pues por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. 22. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, en cuanto injertados en Cristo, todos retornaremos a la vida. 23. Pero cada uno en el puesto que le corresponda, Cristo en primer lugar, como anticipo. Después, los que pertenecen a Cristo, el día de su gloriosa manifestación. Dios es nuestra primicia. Dios nos entregó esa primicia. ¿Por qué si Dios nos entrega esas primicias, por qué no podemos entregarle primicias a Dios? Y no me refiero nada más en el ámbito económico, me refiero a todo lo que nosotros somos, formamos, tenemos. Esa parte es la que nos cuesta trabajo como seres humanos. Y tenemos que aniquilarla para poder ser bendecidos en cantidades enormes. Los creyentes también son primicias. Los seguidores de Jesús son llamados las primicias porque reciben el Espíritu Santo como una garantía de su futura resurrección y gloria.
La participación del creyente en el plan de salvación es una muestra del amor de Dios. Somos primicias. Sus hijos, sus primeros hijos son primicias. Por eso muchas veces los primogénitos tienen muchas luchas. Hay que orar. Hay que pelear la buena batalla y no desanimarnos. Creer en las promesas de Dios porque fiel es Él. Romanos 11:16 BLPH. Y si los primeros panes están consagrados a Dios, lo está toda la masa. Si está consagrada la raíz, lo está también las ramas. Si nosotros nos consagramos a Dios, todo va a estar consagrado desde la raíz y nuestras ramas, que es todo lo que nos rodea, familia, hijos, casa, todo. El principio espiritual, el principio de dar las primicias continúa vigente hoy en día. Se anima a los creyentes a ofrecer lo mejor de sus vidas, el mejor tiempo, el mejor talento, los mejores bienes a Dios como un acto de adoración y de fe. Un principio de primicia. ¿Qué tiempo le das de oración a Dios? ¿Qué tiempo le das de lectura a Dios? ¿Qué tiempo le das para poder hacer tus ayunos? ¿Qué tiempo le das para ejercer tus talentos, tus dones? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué haces tú con tus bienes? ¿Realmente lo honramos con eso? Porque esto no es un acto de simplemente dar, es un acto de fe y de adoración a Dios. Así como muchas veces decimos que nos hace falta mucha educación vial, mucha educación en algunas áreas de la vida, porque muchas veces escuchamos que dicen es que falta educación en la vida natural, pero también falta mucha educación en la vida espiritual, porque todo nos es dado por Dios. Y muchas veces queremos ser bendecidos, pero no damos lo que tenemos que dar. No damos nuestro paso de fe, porque también esto es una adoración, no nada más es levantar las manos y cantarle bonito, es obedecer su palabra, es dar para su obra, porque eso es un mandato divino. Para hacer una primicia correcta a Dios, debes dedicarle lo primero y lo mejor de tus ingresos o cosechas, haciéndolo sin demora y con un corazón de gratitud y obediencia. Esto se aplica tanto a las ofrendas materiales como a dedicar los primeros momentos del día o del sueldo o la oración o a la obra de Dios. La primicia es una acción de compromiso para honrar a Dios, no una obligación fija. ¿Sabían que su primicia es el decirle a Dios antes de que te levantes, antes de que vayas al baño, antes de que pongas los primeros pies en el piso? Decirle gracias Dios porque hoy me permitiste abrir los ojos y tengo un día más de tu misericordia, porque mi alma está viva, porque puedo respirar y puedo ver a mi familia. Palabras tan sencillas que llevan menos de un minuto, que llevan gratitud en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios para leer? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios para su obra? ¿Cuánto tiempo? ¿O solamente lo hacemos para que Él nos bendiga? Sí, yo hago esto para que tú me bendigas. No, hay que hacerlo por amor a Él, por amor a su obra, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra familia, por amor a los demás. El principio para dar las primicias, da lo primero y lo mejor.
La primicia es la ofrenda de lo primero que recibes, ya sea el primer sueldo del año, los primeros frutos de la cosecha o los primeros momentos del día. Da tu ofrenda, da tu primicia. Hazlo sin demora. La ofrenda debe entregarse sin aplazarla, siguiendo el principio bíblico de presentar las primicias de inmediato. No las postergues. Entrégala a través de la obra de Dios. Las primicias se entregan a Dios y a su obra, ya sea a la iglesia local o a otros ministerios que trabajen en causas que Dios ha puesto en tu corazón. Honra a Dios con tu ofrenda. La intención detrás de la primicia es mostrar gratitud y poner a Dios en primer lugar en tu vida. Entiende que es un acto de fe y no un reemplazo del diezmo. Las primicias son diferentes del diezmo. Se trata de una ofrenda separada para honrar a Dios. Ejemplos prácticos. Ofrenda material. Al recibir tu primer sueldo del mes, aparta una cantidad específica para Dios antes de pagar otras cosas. Dedica tiempo a Dios. Al despertar, dedica los primeros minutos a orar, a leer la Biblia antes de iniciar tus actividades diarias. Cuando te levantes, dile las primeras palabras de agradecimiento y de amor porque Él está esperando que nosotros nos levantemos y que lo primero que hagamos es pensar en Él y hablar con Él. Porque cuando nosotros somos padres, los que ya hemos sido padres, ¿qué hacemos? Nos levantamos y lo primero que vamos a hacer es ver a nuestros hijos. El padre hace lo mismo. El padre está esperando que nosotros como hijos le demos una palabra de amor, que sea él lo primero. Colabora con los necesitados. Puedes usar tu primera compra del mes para donar alimentos a un banco de alimentos o invitar a alguien que esté pasando por dificultades o regalar una bolsa de arroz, una bolsa de frijol o dar agua o dar alguna cosa al necesitado, tal vez ropa que ya no te sirve, tal vez zapatos, porque muchas veces vemos gente afuera que anda descalza, darle zapatos o ayudarle. Esos son ejemplos de darle lo primero a Dios. Por eso dice la palabra, estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, no me visitaste, tenía frío, no me cubriste, no me tapaste, tenía hambre, no me diste de comer, porque no le estamos dando a la gente, le estamos dando a Dios. Pero el enemigo pone en la mente de las personas que le estamos dando al hombre, al humano, y no es verdad, le damos a Dios. Por eso dijo esa palabra el Señor. Otra de las cosas que están en Números 18:8, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Dios nos ha dado muchas bendiciones a nuestros hijos, pero muchas veces nosotros no somos bendecidos porque en nuestro corazón hay una parte en donde nos cuesta trabajo dar, nos cuesta trabajo dar a otros, ayudar a otros, porque en nuestro pensamiento está, pues yo ya conseguí, pues yo ya tengo y me costó mucho trabajo, hay que él haga lo que tenga que hacer. La pregunta es, ¿qué te dio Dios? Si Dios hubiera actuado de la misma manera, nosotros no estaríamos aquí. Y Dios dio su primicia, que fue el Señor Jesucristo. Y más aparte, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas merecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ella. Dios nos ha dado bendiciones por pacto perpetuo. Pero ¿por qué somos egoístas para darle a Dios?
¿Por qué nos cuesta trabajo darle al Señor cuando Dios nos ha dado todo? Cuando nosotros comencemos a dar lo primero y lo mejor a Dios en todas las áreas de nuestra vida, veremos una bendición tan grande que terminaremos de rodillas agradeciéndole al Señor por tanta bendición. Muchas veces decimos, pero ¿por qué estamos mal en nuestras finanzas también? Por lo mismo, porque no damos honra a Dios con nuestros bienes, con nuestros hijos, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas. Y todo eso tiene mucho que ver. Otra parte de la Biblia nos dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pero ¿por qué no tenemos esto? Porque no lo hacemos, no lo practicamos. Hoy empieza un nuevo año. Hoy ustedes pueden comenzar con lo poco. Dice la palabra que muchas veces Él nos da poco para ver qué hacemos con ese poco. Y si en ese poco nosotros sabemos administrar y somos buenos dadores, adorando a Dios con nuestra fe, entonces el Señor nos dará más. Pero empecemos a trabajar ese corazón duro, porque lo que le damos muchas veces a los sacerdotes, que en este caso ahora vienen siendo los siervos del Señor, no es para ellos, es para su obra. Y aún así, la palabra del Señor dice que ha dado todo eso para que ellos vivan de la obra, porque se dedican a su obra. Y hoy el Señor no nos exige como antes en el Antiguo Testamento, da esto. Hoy te dice, lo que esté en tu corazón, eso da, pero da. Incluso nosotros podemos hacer un cochinito en el año. Y ese cochinito, digámoslo así, le vamos poniendo, pues hoy, no sé, fueron 5 pesos, hoy le meto 5 pesos para que a fin de año yo pueda dar mi primicia de todo el año. Pero nos cuesta trabajo hacerlo. Hagámoslo, hermanas y hermanos, hagámoslo y pongamos a prueba al Señor, pongámoslo a prueba. El Señor dice, ponedme a prueba y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo hasta que sobreabunde. Que no nos falte la fe, que demos ese paso de fe. No importa lo que tú pongas, lo que sea, aunque sea poquito, pero hay que poner. Sí, hermana, sí, hermana, Vero, es una alcancía donde nosotros le decimos acá una alcancía porque hacen eh, diferentes figuras, ¿no? Hacen perritos, hacen cochinitos y acá normalmente en México dicen, ay, te voy a comprar un cochinito para que le eches ahí y guardes y ahorres, así le dicen a los niños, ¿no? Un perrito o algo así. Pero es una alcancía. Ustedes pueden hacer incluso un botecito de cualquier cosa. Sí, hermana, pero muchas gracias. Este, podemos hacer incluso, por ejemplo, de un, de un vaso, de un, de una,
de unas de estas como de plástico y que luego vienen tapadas, se les puede hacer una rendija y ocuparla como una alcancía. Y a partir de enero ir poniéndole ahí que los 5, que hoy tuve 10, le pongo 10, que a lo mejor hoy en mi primer sueldo recibí, no sé, 1,000 pesos. Ay, pues voy a dar 20, voy a dar 50, lo que ponga el Señor en tu corazón, lo que sea tu corazón. Y vayamos juntando ese dinero para que a fin de año sea entregado. Normalmente los judíos esto lo hacen porque lo hacen para honrar a Dios y ellos lo hacen en una de sus fiestas, pero nosotros no somos judíos, somos cristianos, somos el cuerpo de Cristo, pero nosotros honramos a Dios también cuando nosotros hacemos nuestras primicias y las entregamos a Dios. Y somos bendecidos, de verdad. En el pueblo donde una hermana abrió una iglesia, y en ese pueblo, cuando se hicieron presentaciones, levantaron cosecha de muy simple, levantaron cosecha, levantaron todo, 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 y lo ofrecieron la misma gente del lugar a donde ella hizo el templo. Lo levantaron y lo ofrecieron a Dios. Después de que ofrecieron eso, cayó una bendición tan grande sobre ellos, gente sanada, gente que se habían roto las cadenas de deudas, gente que sus problemas con sus hijos habían aminorado. A veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer, porque la falta de conocimiento nos lleva a eso. Pero de verdad, es increíble lo que Dios hace. Y si tenemos dudas, pongámoslo a prueba. Pongamos a prueba al Señor si tenemos duda. Verán que el Señor va a traer bendición en su casa, en sus hijos, en todo lo que ustedes hagan, en su trabajo, en sus finanzas, porque Dios es fiel, fiel a su palabra. No dudemos en hacerlo. Hagamos un ahorro en una cajita, en lo que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser una alcancía, una cajita o algo donde digamos, pues vamos a ir poniendo ahí poco a poco. De lo primero que yo vaya recibiendo, voy a ponerle a esa cajita porque va a ser para Dios. De verdad, créanme que es una bendición. Y si ahorita ustedes en diciembre pueden dar algo de primicia, Dios va a bendecir. Dios va a bendecir, en verdad. No importa que sean 100 pesos, no importa que sean 50, no importa, ustedes den con un corazón agradecido en obediencia a Dios. Y verán que va a cambiar mucho, 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 mucho su situación. Dios es bueno, pero a veces no ponemos en práctica muchas cosas que son un mandato de Dios. Vamos a orar. Si alguien tiene alguna petición, la puede poner en el chat y vamos a pedirle al Señor